que una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amén. Aleluya. Qué bonito nos salió, digo yo. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes en este día y poder compartir del consejo de Dios, de la palabra del Señor. Estamos estudiando la Carta Universal de Santiago, esta carta que nos hace reflexionar y por momentos temblar delante de Dios, porque Santiago apunta directamente a nuestro corazón, a revisar nuestros motivos. Estamos en el capítulo 4 y hemos aprendido acerca de estos tres enemigos de Dios que son enemigos también del creyente. Al ser hijos de Dios nos vamos a enfrentar a estos tres adversarios: el mundo, la carne y el diablo, tal como también lo dice en Efesios el apóstol Pablo acerca de nuestros enemigos. Lucharemos mientras estemos en esta tierra contra el mundo y contra la carne y contra el diablo, hasta que Jesucristo regrese y establezca su reino milenial. Aquellos que somos de Cristo y reinaremos con Él, pues tendremos un cuerpo glorificado y no seremos afectados por el diablo, por la tentación, porque el diablo no estará presente. Habrá un mundo nuevo, ¿verdad? Y por supuesto, el mundo, la nueva creación en Dios será para nosotros menos, o ya no será atractivo, porque seremos seres glorificados en Cristo Jesús. Y aunque no terminemos de entender cabalmente cómo será el milenio con Cristo, que habrán personas que tendrán la naturaleza humana normal, que se desarrollarán por lo menos en ese milenio, porque dice que al final del milenio el diablo será libertado y muchos creerán en él. Obviamente se refiere a aquellos que estarán presentes en ese momento con su naturaleza humana normal y serán tentados por el diablo. Pero el corazón del ser humano, ¿cómo es? ¿Verdad? Que aún teniendo un mundo de paz y de provisión total, el ser humano como tal caído nunca será conformista. Pero aquellos que estamos con Cristo, pues reinaremos con Él. ¿Cómo será ese reino? Tal vez lo hablamos otro día, pero no hoy. Lo que queremos es decirles que mientras estamos en esta tierra, seremos tentados por el diablo, atacados por la carne y seducidos por el mundo. Así que es nuestra decisión. Hoy vamos a ir a algunas decisiones que necesitamos tomar, que Santiago aconseja, de cómo nosotros podemos enfrentar esta guerra también, que es la guerra de Dios, y por lo tanto Él está de nuestro lado y la victoria está asegurada. Pastora, ya me regué mucho en la introducción. Bendiciones, amados hermanos. Siempre es grato poder hacer un espacio y aprender de lo que el Espíritu Santo quiere afinar en nuestro interior. De hecho, de nuestro interior tienen que correr esos ríos de agua viva. Y para que corran necesitamos el alimento de la palabra del Señor, que es la semilla que es sembrada de día en día. Así que vamos a ir siempre al capítulo
4 del libro de Santiago. Vamos a leer de los versos 7 al 10. 7 al 10. Sí, porque Santiago nos dice lo que debemos hacer para poder enfrentar realmente estos adversarios. Puede ser que no los tomemos todos hoy. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Sí, puede ser que lo terminemos mañana, no tenemos ninguna prisa, pero sí será del verso 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí hay 4 elementos sumamente importantes para enfrentar estos 3 adversarios. Vamos a hablar de someternos al Señor, vamos a hablar de acercarnos a Dios, vamos a hablar de humillarnos ante Dios. Así que estos elementos son sumamente importantes o indispensables, ¿verdad? Claro, para poder enfrentar a estos enemigos. Es que hoy no está de moda realmente, como el cuerpo de Cristo así es, ¿verdad? Muchos viven por modas de temporada y realmente someterse a Dios no es algo gratificante, porque uno tiene que aprender a renunciar, ¿verdad? De hecho, a la carne, ¿verdad? Porque la carne siempre va a ser su propio berrinche, Sí. el mundo siempre va a querer seducirnos y los dardos del infierno van a estar a la disposición del día para cualquiera de nosotros. Pero aquí es donde necesitamos aprender a someternos a Dios. Como digo, se dice que esta palabra viene el someterse de sométase. Mire que no dice somátese, no, sométase al Señor, que dice que el origen es militar, ¿verdad? De estar alineado, de caminar en obediencia. Es un comando, ¿verdad? Es la respuesta que necesitamos en ese momento. Este escritor dice que cuando el soldado raso tome el papel de general, dice, habrá problemas. La entrega incondicional es la única manera de alcanzar una cabal victoria. Y realmente hasta que sometemos nuestras pasiones, nuestros deleites al señorío de Cristo, porque también yo estaba reflexionando en estos versos, y es que muchas veces, o quizás siempre así es, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Claro. ¿Verdad? De vida personal, y lloramos, nos conmovemos, viene ese quebrantamiento, el Espíritu Santo empieza una obra tan preciosa en nuestro interior. Pero ya cuando se trata de que Él sea el Señor, ¿verdad? De dejar que Él tome la rienda de nuestra vida, son dos cosas muy diferentes. Ayer en el grupo de pastoreo, un hermano comentando el mensaje del domingo decía, ir a la iglesia es un asunto de voluntariado, porque se dijo en el mensaje del domingo, y él decía, no, en realidad debemos de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Para congregarnos. Pero fíjate que creo, pastora, que cuando uno es discípulo, no es un asunto solamente de sentimientos, yo creo que es un asunto de ser soldados, es un asunto de deber, como dice la Escritura, porque es un mandamiento, pues, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, necesitamos movernos hacia ese punto de no solamente ser creyente, ¿verdad? Que simplemente los creyentes viven más un poco de lo que sienten. Los discípulos viven más de sus convicciones, así es. Es un deber. Entonces, cuando Santiago dice, sométase, porque mira que esto es bien interesante. Yo he visto cristianos enfrentarse al diablo, pero les cuesta someterse a Dios. Sí, porque quieren hacer su voluntad, no reciben un consejo, son aquellas personas que tienen áreas del carácter que necesitan ser fortalecidas, digo yo. Tratadas, ¿verdad? En el yunque de su presencia, del sometimiento a Dios. Son de aquellos creyentes que le dan vuelta a la página cuando encuentran, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no sea es como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados. Salmo 32. Sí, con cabestro. Entonces, muchas veces le damos vuelta a ciertas, o nos gusta solo el tipo de mensaje de la bendición de Dios,
pero no nos gusta el mensaje del quebrantamiento, Ujú. de la rendición, de dar cuentas a Dios, Ujú. ¿verdad? Que eso me hacía reflexionar este pensamiento de Santiago de someterse al Señor. Y realmente me sentía confrontada porque decía, Señor, realmente estoy sometiendo todas las áreas de mi vida a que tú gobiernes, o quiero dejar algunas como a mi criterio Ujú. o a mi discreción, como Ujú. se dice hoy en día, Ujú. ¿verdad? Porque pensamos que nuestra vida privada es mía, que no le pertenece al Señor, pero en realidad, desde que venimos a Cristo, todo le pertenece a Él, ¿verdad? No, yo he visto creyentes que no se someten a una autoridad espiritual o no se someten a un cuerpo de iglesia, pues, a un liderazgo. Y ahí lo miras haciendo obra de ministerio, ¿verdad? De liberación. Pero la verdad es que todo comienza por someternos a Dios. Entonces uno va a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huir de nosotros, porque el diablo, hermanos, el diablo sabe la Biblia tanto como usted y yo, y quizás aún más. Pero lo que hace realmente que el diablo huya de nuestra vida no es cuánto sepamos de la palabra de Dios, es cuánto nos sometemos a la palabra de Dios, que es someternos a Dios mismo. Entonces el diablo huye, ¿verdad? Porque el Satanás le teme. O sea, Satanás no puede caminar con aquellos que caminan en una vida de sujeción, en una vida de sometimiento al Señor. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario, lo que Él hizo y lo que sigue promoviendo. Es que no se trata de cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos. Exactamente, esa Entonces, es la expresión. yo me pongo a pensar que muchas veces cuando hay tantas indecisiones, y también vino a mis pensamientos leyendo de nuevo este capítulo 4, que el día que empezamos a cuestionar, dejamos de funcionar. Porque cuando no nos sometemos a Dios, siempre estamos encontrando todas aquellas cosas que a mi parecer no deberían ser así, en lugar de caminar con una visión, en lugar de fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo nos sometemos al Señor? Cuando mis roles o los principios espirituales están bien definidos, ¿verdad? Que no vamos a traficar con ellos, desde cosas simples como el congregarnos, desde cosas simples como abrir la palabra cada día, cosas simples como tener esta cita con el Eterno. O sujetarte al consejo pastoral, sujetarte, a tus líderes. Pero hoy en día hay demasiada fragilidad en el cuerpo de Cristo, porque no se le puede decir nada porque ya lo toman a mal. Anoche yo le decía al pastor, tuvimos un precioso grupo de pastoreo, no solamente a través de la enseñanza, la comunión, el clamor, el compartir de lo que hemos estado aprendiendo. Mirábamos las profecías de Joel ayer, pero el pastor animó ya casi, bueno, yo creo que 1 que 2 de nuestro grupo de pastoreo no se están congregando, pero a mí lo que me llamó la atención fue de los adultos mayores, la reacción cuando el pastor nos inspiró a la comunión y aquel quebrantamiento que hasta se oía a través de sus palabras y anhelando, con ¿verdad? Con mucho respeto, más bien como gracias, pastor, ¿verdad? Estamos trabajando en ello. Pero yo digo, ojalá todos tuviéramos esa empatía de recibir lo que Dios quiere hablarnos, pero muchas veces solo vivimos de reacción en reacción, en lugar de permitirle al Espíritu Santo qué quiere decirnos. Entonces me sentía confrontada y recibí una tremenda lección de uno de los miembros de nuestro grupo de pastoreo, que para edificación, ¿verdad? Y es una persona mayor, podría ser su hijo, creo. Pero lo importante aquí es que el principio de sujeción, mire que dice sométase, es usted, ¿verdad? Porque usted como soldado se somete a una doctrina militar. Nosotros como creyentes nos sometemos a la doctrina de Cristo Jesús. El diablo siempre anda buscando lugar, por eso dice en Efesios 4:27, hablando del enojo, de la ira, y después dice, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar aquí es topos, de donde nosotros recogemos la palabra topografía,
de terreno para nosotros. Y entonces uno le puede dar lugar al enemigo. Pues si Pedro le dio lugar al diablo en su vida, yo no sé por qué a veces Judas le dio estando cerquita del Señor, ¿verdad? O sea, le podemos darlo. ¿Y usted qué cree? ¿Que el enemigo va a pensar si toma ese lugar? No, el enemigo... No, y Jesús no le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿va? Eres tropiezo, o sea... Entonces quiere decir, pastor, que realmente somos nosotros los que muchas veces cedemos terreno al enemigo. Así es. Y uno podría pensar, no, pero que Dios lo haga. No, yo siempre pienso que mientras estemos aquí en la tierra, hay una gran responsabilidad que usted y yo tenemos, ¿verdad? Mira que el ejemplo de David yo creo que viene al caso, porque David no se quiso someter al Señor, y luego que tomó a la mujer de Urías, David pasó un año sin que ese pecado fuera reprendido. Y creo que Dios le había dado tiempo a David, un año, para que él reaccionara realmente. David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios, hermanos, es misericordioso, pero también el corazón de Dios es firme. Y David quizás se le había escapado que el corazón de Dios es un Dios de padres, un Dios firme. Y en ese sentido, David, por un año, él se encerró en sí mismo. Y claro, era el rey, nadie le podía decir nada, hasta que un profeta valiente, de esos que vienen a profetizarte realmente la verdad de Dios, no de esos que son consentidores de pecados ajenos y que básicamente andan detrás de la doctrina de Balaam, recogiendo dinero. No, este profeta Natán se fue de frente delante de David, y es más, lo hizo a través de una parábola, a través de una ilustración. David reacciona y habla en ese momento. Se le subió todo lo espiritual, y que tal persona sea muerto, y que tal persona pague con esto, o que pague con esto 4 veces más de lo que hizo. Y Natán le tuvo que decir: tú eres ese hombre. Y allí, en ese momento, ahí es donde descubrimos que David realmente amaba a Dios, porque David pudo haber matado a Natán, pudo haber seguido encubriendo su pecado, pero David decidió someterse al profeta que Dios le había enviado y someterse a Dios. Y David escribió 2 salmos donde hace penitencia por este pecado gravísimo: el Salmo 32 y el Salmo 51. Yo creo que ambos salmos, que los salmos son la anatomía del alma, ¿verdad? Se puede ver el alto precio que David pagó, las consecuencias no solamente personales, las consecuencias de nación, las consecuencias para la familia. O sea que cuando decidimos cómo guardarnos ciertas cosas y no someterlas al Señor, estamos caminando en la cuerda y demasiado floja, ¿verdad? Porque la única manera de resistir al diablo es cuando nos sometemos a Dios. Vamos a leer el Salmo 32 hoy para ir concluyendo, porque nos parece oportuno, porque la sumisión es un acto de la voluntad. La obediencia es un acto externo, pero la sujeción, la sumisión, es un acto de mi voluntad. Es decir, yo decido sujetarme al Señor y recibir de Él aún la disciplina en amor de parte de Dios. Leemos el Salmo 32, sí, claro. Pastora, y usted lee en su casa el Salmo 30. El 51. El 51, sí. Dice, mire que el Salmo tiene de título, parece que los títulos no son inspirados, pero me parece a mí que muy oportuno. Dice, la dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, meditación. Tiene la intención, aunque no se sabe exactamente, pero hay una pausa ahí. Es una pausa, en alto. Pero por esto orará a ti todo santo,
en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti con esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. De un hombre, Señor, que había caminado contigo, pero en algún momento de la vida, Señor, la posición, el orgullo lo emborrachó y creyó que podía ser dueño, Señor, de las vidas. Señor, David tuvo este fracaso moral, Señor, que él pensó que con el tiempo todo se iba a disipar, pero ocurrió, Señor, que un año estuvo callado contigo. Se envejecieron sus huesos, Señor, su verdor se volvió en sequedales de verano. Muchas veces, Dios, a veces nos quejamos de nuestra condición y no nos preguntamos, ¿habrá algo en nuestra vida? ¿Habrá algo en nuestro corazón que no le hemos confesado a Dios y no le hemos dado la espalda? Dios, tú eres un Dios de misericordia. Tú quieres perdonarnos. Y en Cristo nosotros podemos acercarnos a ti para ser limpios, Señor, de toda iniquidad, de todo cúmulo, Señor, de pecado en nuestras vidas, que nos estorba, que nos quita, Señor, la alegría de estar cerca de ti. Señor, no queremos ser como el caballo o el mulo, Señor, que tienen que usarse, Señor, esos objetos de metal y riendas para acercarse. No, queremos, Señor, en nuestra sencillez de vida, Señor, y en nuestro temor santo, decirte que necesitamos tu perdón y tu gracia. Que no podemos caminar, Señor, guardando secretos en nuestra alma sin compartirlos delante de ti. Porque tu palabra dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Es en tu tiempo, Señor, no en mi tiempo, sino en tu tiempo que yo debo buscarte en oración, en arrepentimiento, llamándole pecado, Señor, aquellas cosas que quizás para mí han significado simplemente una debilidad. Llamarle pecado, Señor, y humillarnos delante de ti. Señor, vamos a un tiempo de oración y ayuno. Ayúdanos, alumbra mi interior, como decía David, para que no muera de muerte. Alumbra, Señor, con tu palabra mi caminar, Dios, para caminar en tus sendas. Señor, en este día, hoy, nos rendimos a ti porque tú eres el Señor. No hablamos de otros, hablamos por nosotros, Señor. Cada uno delante de ti, Señor. Tráenos, Señor, ese bálsamo que viene del cielo. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú estás sobrando, Señor. Te adoramos a ti, Gracias, Señor. Queremos someternos a ti. Sánanos y límpianos, Dios. Señor. Toca nuestra Limpia, vida, nuestras Señor. vidas, Dios. Toca nuestro Espíritu corazón, Santo, Señor. fortalece cada área de nuestro interior. Aquí Alumbra estoy, nuestro entendimiento, Señor. Alumbra Aquí nuestro estoy, entendimiento, Señor. Señor. Yo sé que estás obrando tu perfecta Gracias, voluntad, Dios, gracias, Espíritu Señor, de en Dios. nuestra vida hoy. Líbranos de nuestros Ayúdanos, yerros, Señor. líbranos, aún, Señor, de aquellos pecados, Señor,
que no son ocultos, Señor. Líbranos, Señor. Grande eres tú. Gracias, Señor. Señor, hoy hablamos, Señor, tu palabra a nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias. No olviden, mis amados hermanos, que hoy, jueves a las 12 en punto, estamos con nuestra jornada de fuego intercesor. Pueden enviar sus peticiones para que juntos podamos ponernos en la brecha. Y también, hermanos de la Casa del Padre, estamos casi en el preámbulo de nuestra jornada de fuego intercesor con oración y ayuno que iniciamos este lunes 24. Estos días preparemos nuestro espíritu, preparemos nuestro cuerpo también para que podamos percibir lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, no solamente de manera personal, también de manera como iglesia, como nación, y que seamos ese instrumento en las manos del Señor. También hoy es el grupo de pastoreo de jóvenes. Conéctate a un grupo y serás bendecido. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti. Amén.